público. Durante años, Elisabeth Elliot ha estado guiando a muchas mujeres a Jesús y desafiándolas a vivir una vida caracterizada por el amor, las buenas obras y la devoción a la palabra de Dios. Bienvenida a Camino al Gozo, basándose en sus décadas de estudio personal y en la aplicación de los principios de Dios como hija, madre, esposa y misionera. Elisabeth nos recuerda que cualquier cosa, si se ofrece a Dios, puede convertirse en su camino al gozo. Eres amado con amor eterno, eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Te habla tu amiga Elisabeth Elliot y seguimos aprendiendo acerca de esperar en Dios. Haz lo siguiente. Mi madre me enseñó este principio hace muchos años. Yo se lo enseñé a mi hija y ella lo tomó para su vida también. Pude comprobarlo cuando tuvo que estar en el hospital, creo que fue cuando nació su bebé número 5. Tuve el privilegio de quedarme en su casa con los otros 4 niños y fue una experiencia nueva para mí porque soy madre de una sola hija, así que me sentí muy ocupada todo el día. Y ella, aún en la situación en la que estaba, me llamó esa noche para saber cómo me iba. Le dije, bueno, muy bien, tus hijos son realmente muy dulces y son muy obedientes. Hicieron lo que les dije que hicieran, pero al final del día estaba muy ocupada y muy cansada. Le pregunté, ¿qué haces cuando no estoy aquí? ¿Y qué vas a hacer cuando traigas a casa un nuevo bebé? Yo estoy ocupada todo el día. ¿Cómo te las arreglas? Ella se rió y dijo, mamá, hago justo lo que me dijiste. Siempre dices, haz lo siguiente. Ella dijo, no pienses en todo lo que tienes que hacer, solo haz lo siguiente, una cosa cada vez. Eso es lo que yo había intentado transmitirle y supongo que la lección había llegado a lo más profundo. Aunque el concepto es realmente muy simple, es asombrosamente liberador. Simplemente haz lo siguiente. Y he descubierto que es un buen consuelo en momentos de gran angustia. Muy pocas cosas son asunto nuestro, muy pocas, pero algo siempre lo es. No hay momento en que Dios nos deje sin una exigencia de algún tipo. Él exige algo de nosotros en cada momento de nuestra vida. Si no es alguna acción clara y sencilla, como rociar la ropa para ponerte manos a la obra con ese planchado o empezar a escribir una nota a esas personas que sabes que lo necesitan, entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? El Señor nos pide lo más grande que se le puede exigir a cualquiera. Confía en el Dios vivo. En Camino al Gozo estamos estos días compartiendo pautas para aprender a esperar en Dios, para ayudarnos a que nuestro camino por la vida sea hacia el gozo. En una de las novelas de George MacDonald hay un diálogo entre 2 hombres donde uno de ellos está muy desconcertado sobre lo que se supone que debe hacer a continuación. Y su amigo le dice, bueno, solo tienes que dar el paso que Dios te pide que des. Lo que sea que Dios te pida en ese momento, hazlo y entonces recibirás una guía clara. El primer hombre dice, pero nada se requiere de mí en este momento. Y su amigo le responde, oh sí, una cosa se requiere de ti, la más grande que se le puede pedir a un hombre. ¿Qué es eso?, dice su amigo. Confía en el Dios vivo. Esa es la única cosa que se requiere de cada uno de nosotros en todo momento. Bien, permíteme compartirte 3 cosas que leí en un artículo que se titula lo siguiente. Número 1, pídele a Dios. Número 2, acepta tu lugar. Número 3, elige la alegría. Pídele a Dios, acepta tu lugar y elige la alegría.
Valerie me llamó una mañana y me dijo que ese día tenía una lista muy larga de cosas que sí o sí tenía que hacer ese día, y casi todas ellas, o al menos 4 o 5 de ellas, parecían ser de máxima prioridad. Literalmente no sabía qué era lo siguiente que debía hacer, así que se arrodilló y simplemente se lo pidió a Dios. Una oración muy sencilla y sincera. Señor, muéstrame qué es lo siguiente, lo más importante que debo hacer en este momento. Y esa mañana en particular, el hecho importante que debía hacer primero resultó ser ayudar a su hijo Jim con su lectura. Jim tenía 6 o 7 años en ese momento y ella le daba clases en casa, y eso fue lo primero que hizo. Para preguntarle a Dios acerca de lo siguiente, necesitamos estar quietos, e incluso si solo pueden ser 5 o 10 segundos, porque una joven madre muchas veces no tiene más que eso, solo esos pocos segundos de quietud para buscar al Señor pueden ser el tiempo suficiente en el que Dios te revela lo que Él quiere que hagas, no golpeando impacientemente a su puerta, sino simplemente elevando tu corazón a Dios con sencillez. Ahora bien, 2 de los ejemplos más hermosos en las Escrituras acerca del tema de esperar en Dios son Ana y Simeón. Están ante nosotros como tipos de fidelidad, de esa fidelidad que es constante, aún bajo presión, aún cuando pasa mucho tiempo sin resultados visibles. Pensemos en Ana, aquella anciana viuda fiel en el templo. Pasaba día y noche orando y adorando. Era fiel a la costumbre, al culto y al servicio, y estas eran cosas externas y visibles en su vida. En otras palabras, ella estaba allí en el templo, hacía estas cosas diariamente y tenía muy poca ayuda para comprender lo que sucedía, mucho menos ayuda que nosotros, porque ella vivía entre las sombras del Antiguo Testamento, la antigua ley. Pero ella se aferró con fe a la promesa. ¿No crees que a menudo debió sentirse muy cansada? Realmente no sabemos si ella había estado allí por 50 u 80 años, pero a pesar de su cansancio, se aferró a su fe y a su esperanza, virtudes en ella que debieron haber sido puestas a prueba hasta el extremo. ¿Cuándo iba Dios a cumplir esta promesa? Pero la Biblia dice, no se apartó, sino que ayunó, oró y sirvió. Una larga obediencia en la misma dirección, una larga y paciente espera, segura de que la promesa de Dios llegaría, no tardaría. Aunque tarde, espéralo, dice la Escritura, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y piensa en el anciano Simeón. No pasaba todo el tiempo en el templo, pero es un ejemplo para nosotros de fidelidad interior a la gracia y a la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que entró en el templo por el Espíritu en respuesta a una llamada interior. ¿Qué fue lo que lo condujo al templo justo en el momento en que aquella joven pareja pobre venía a presentar a su hijito? ¿Cuántos años había esperado el anciano Simeón esa respuesta del Espíritu de Dios? ¿Cuántos años había vivido a la expectativa? Confiando en la gracia, esperando en quietud, escuchando la invitación y la promesa. No hizo ningún alboroto, no dijo nada, y de repente el encuentro tan esperado, y en un momento toda esa espera debió parecer nada. Simeón y Ana, 2 brillantes ejemplos de lo que significa esperar en Dios. Ahora, cuando tú y yo tenemos una pregunta que hacerle a Dios, sería bueno que examináramos nuestros motivos para pedir, especialmente cuando pedimos cosas que tal vez no sean de nuestra incumbencia. La súplica de Valerie, Señor, muéstrame cuál de estas cosas tengo que hacer primero, era una pregunta sobre cosas que ella estaba bastante segura que eran definitivamente de su incumbencia y cosas que realmente necesitaban hacerse ese día. Pero a menudo hacemos preguntas a Dios acerca de cosas o situaciones sobre las que no tenemos ninguna garantía de que Él nos responda aquí y ahora.
Una de las preguntas más peligrosas que creo que todos estamos tentados a hacer es ¿cómo Dios va a hacer esa cosa que esperamos? ¿Cómo Dios va a cumplir una promesa que nos dio? Ahora bien, Dios conoce nuestras actitudes. No estoy diciendo que cada vez que nos preguntemos eso o le preguntemos a Dios sobre eso, estemos necesariamente equivocados, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando leemos Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, no podría decirles cuántas cartas he recibido de personas que me cuentan su trágica historia y luego me dicen, ahora dime, ¿cómo encaja esto en el patrón de Dios para bien? Bueno, ¿cómo lo sé? No sé cómo. Solo sé que encaja en el modelo de Dios para el bien, porque Dios nos ha explicado muy claramente que así es. Dios ha hecho esa rotunda afirmación. Todo lo que sucede encaja en un patrón para el bien. ¿Crees que en tu vida ha ocurrido algo que es una excepción? ¿Es la primera vez en toda la historia que ocurre algo que no encaja en el modelo de Dios para el bien? A veces nos sentimos así, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, no veo cómo esto podría encajar en algún patrón para el bien. No va a encajar en tu patrón, en tu modelo, en tu razonamiento. Pero recuerda que Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve. ¿Tú lo crees? Deberías. Números 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Dios hará lo que dice que hará. Y tú haz lo siguiente.